La defensa nacional es una función esencial del Estado que se atribuye al Ejecutivo y que lo que pretende es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la propia existencia del Estado frente a las amenazas que éste pueda recibir. En este sentido, es evidente que la defensa nacional depende principalmente de la actuación de las Fuerzas Armadas, pero sería incorrecto identificarla únicamente con el ámbito estrictamente militar. La defensa nacional es un concepto mucho más amplio. Alcanza también una perspectiva civil, de manera que la defensa se proyecta sobre actuaciones tales como la investigación, la política económica, las relaciones internacionales, etc. Es decir, defensa nacional es un concepto dinámico. ¿En qué va a consistir la defensa nacional y cuáles son las líneas de actuación en esta defensa? Es algo que tiene que decidir el presidente del Gobierno y lo hace a través de la Directiva de Defensa Nacional. Si nos centramos en lo que dice la Constitución, para hablar de defensa nacional es evidente que nos tenemos que fijar en lo que dispone el artículo 30. Ahí leemos que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Pues bien, dentro de este precepto tenemos en cierta medida ese dualismo que he apuntado antes sobre el ámbito civil y el ámbito militar de la defensa. En primer lugar, en el artículo 30 se remite a la ley la definición de cuáles son las obligaciones militares de los españoles. Es conocido por todos que hasta 1999 la principal obligación que tenían los españoles con respecto a la defensa era la realización del servicio militar obligatorio por parte de los varones y en el momento de cumplir la mayoría de edad. Por su parte, la participación de las mujeres en el ámbito de la defensa se limitaba a una posible movilización si así fuera necesario para hacer frente a una amenaza efectiva. Bueno, esta obligación de defensa también es sobradamente conocido que tenía como contrapunto el derecho a la objeción de conciencia, de manera que el individuo podía alegar causas ideológicas, religiosas, éticas o de cualquier otra índole y cambiar su obligación militar por una prestación social que no requiera el manejo de armas. Con la profesionalización de los ejércitos, la prestación obligatoria militar desapareció. Eso no significa, sin embargo, que los españoles estén desprovistos ahora de obligaciones militares. Las obligaciones militares permanecen bajo la figura de los llamados reservistas obligatorios. Es decir, cuando así lo requiera la defensa nacional, la ley de la carrera militar permite que el Gobierno movilice a los españoles y españolas de entre 19 y 25 años para hacer frente a una amenaza efectiva. Ahora bien, esta potestad del Gobierno, como es imaginable, está muy limitada. Por una parte, el Gobierno va a tener que acreditar que la amenaza es de tal entidad que no es posible combatirla con las fuerzas que tiene en activo y con aquellos ciudadanos que se han presentado voluntarios en ejercicio de su derecho a defender a España. Por otra parte, además, va a necesitar una autorización del Congreso de los Diputados. Finalmente, es evidente también que estos reservistas obligatorios van a tener o van a ser titulares de su derecho a la objeción de conciencia, de manera que van a poder solicitar su participación en una organización social de interés general que no requiera el manejo de armas. Frente a estos contenidos puramente militares, el artículo 30, en su apartado 4, reconoce esta perspectiva civil de la defensa y así habilita al legislador para que imponga las obligaciones o prestaciones civiles que sean necesarias en casos de calamidad pública, catástrofe o grave riesgo para la seguridad. De este modo, la propia Constitución está recogiendo esta idea que apuntaba al principio, de que la defensa no es algo que corresponda única y exclusivamente a los ejércitos, sino que es algo que corresponde a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos españoles deben contribuir a la defensa en la medida en que ésta no persigue solo la soberanía e independencia de España, sino que tiene una relación o una conexión evidente con su propia prosperidad o intereses particulares.